Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canar. Especialistas en autismo. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos aquí con un nuevo programa de Por Más Salud. ¿Y hoy de qué vamos a estar hablando? De la menopausia, esta etapa tan importante de la mujer. Es importante conocer bien a fondo cuáles son los síntomas, qué es la menopausia, qué se puede hacer para combatir estos síntomas que a algunas mujeres, les tocan más fuerte que a otras. Esta etapa que comienza a partir de los 45 años y que varía de mujer a mujer. Y realmente nos pareció muy importante, por eso hoy vamos a hablar de esto con los profesionales de la asistencial médica. La menopausia es un proceso biológico natural en la vida de las mujeres, condicionado por cambios hormonales que conlleva al cese permanente de la menstruación. La menopausia es una etapa diferente, es una etapa nueva también de la mujer, como pasó de su niñez a su pubertad, en la adolescencia, la etapa ginecológica o la edad reproductiva, como a veces le llamamos nosotros desde el punto de vista médico. Y cuando llega el declinar de la función del ovario, empieza esta nueva etapa de la menopausia. A veces también se separa el premenopausia o paramenopausia, que a veces algunos lo llaman desde los 40 hasta que viene la menopausia en sí. En realidad, menopausia, la palabra menopausia, o si uno pone definición de menopausia, sería el cese de la función del ovario, y generalmente desde el punto de vista médico es cuando ya pasó un año desde esa última menstruación. Eso sería en sí menopausia. Después estaría lo que es la etapa del climaterio, que es la etapa en realidad peri, esa última menstruación, esos meses previos y esos años y meses después de esa última menstruación. Sucede porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona. Se diagnostica después de que transcurren 12 meses sin periodo menstrual. Puede ocurrir a partir de los 45 años, aunque la edad promedio es entre los 50 y los 52 años. ¿Qué quiere decir el dejar de menstruar? Dejó de funcionar el ovario y el ovario dejó de liberar estrógeno. Entonces la mujer cambia su estatus hormonal, cambia su estatus metabólico, cambia muchísimas cosas en el cuerpo de la mujer. La mujer es estrógeno dependiente. Falta esa hormona y ahí empiezan a hacer todos estos cambios que se van dando en la vida cotidiana, en lo físico, en lo psíquico, de la mujer, y también en lo funcional, ¿no? En la parte de lo que es desde el despertar a las relaciones personales, todo. Hay un gran cambio, que es un cambio más en la vida, ¿no? Es como uno aceptó el entrar en la pubertad y ser ahora una mujer que empieza sus ciclos menstruales y sus ciclos y su edad reproductiva después, y cuando también el ciclo de ser mamá, la lactancia, el puerperio, y este es un ciclo más. Que lo que hacer es aceptarlo y vivirlo de la mejor manera. Hay mujeres que sí lo viven de una manera muy fuerte, muy sintomática, que realmente hay un trastorno en su vida, y otras que en realidad no. Y hay que acompañar y llevar y saber que es una etapa de más vulnerabilidad a ciertas afecciones, a ciertas patologías, y por eso la importancia del control médico de manera anual, reglado, o las veces que se necesite según cada paciente. Los síntomas de la menopausia pueden empezar varios años antes e incluso pueden durar meses o permanecer varios años después. Estos incluyen cambio en las menstruaciones, que pueden ser más o menos duraderas, más o menos profusas, con más o con menos tiempo entre los periodos, calores y o sudoración nocturna, dificultad para dormir, sequedad vaginal, cambios de humor, dificultad para concentrarse, menos cabello y más vello facial. Me prendo fuego, me destapo toda, destapo a mi pareja o cuando las mujeres también están solas, me destapo, sudo, me saco, me pongo, estoy en un lugar y me siento que me pongo roja y después esa sudoración molesta, fea, y que me da vergüenza que los demás se den cuenta que estoy roja. Es esa vulnerabilidad a lo que es los cambios de temperatura. Al faltar el estrógeno existe un cambio en el umbral
de lo que es el tema de la temperatura. Entonces a veces a temperaturas más bajas, ¿no? o a ciertas temperaturas siento un calor que el tiempo de antes no lo sentía. Ese es uno de los clásicos cambios que a veces es el que más molesta, pero en realidad que el menos problemático, o el menos en cuanto a la salud implica, ¿no? También empieza un tema del dormir. Generalmente la falta del estrógeno genera también un trastorno en el conciliar el sueño o en los despertares que también se asocian a ese calor que se dio en la madrugada y que después ya no logré volver a dormirme. En cuanto a la falta del estrógeno también empieza a pasar todo el tema de lo que es lo psicológico. Nos ponemos más tristes, lloramos y no sabemos por qué es. Que ojo, es una etapa que también se asocia a una etapa de la vida que muchos de los que son mamás coinciden con sus hijos con el que dejan el nido. Se casaron o se fueron a estudiar afuera y de repente quedo sola en la casa. Entonces no solo estoy más emocionalmente lábil, sino que aparte me di cuenta que las cosas cambiaron. También en algunas mujeres coincide con la jubilación, con que empezamos a perder también algunos compañeros. A veces se puede perder también la pareja o perder amigos. O sea, es una etapa de la vida que se escucha. Van cambiando las cosas y es más susceptible a de repente tener momentos de tristeza y no está mal buscar ayuda, que a veces se necesita simplemente el conversar con alguien, el buscar algún terapeuta en un punto de vista de un psicólogo o hasta de repente tener que necesitar alguna medicación psiquiátrica y no por eso necesitamos de repente una medicación que nos ayude en la tristeza o para esa estabilidad emocional y no por eso tenemos que considerarnos que estemos locas. Porque la clásica es la mujer se pone así y que nos dicen, ya te vino el viejazo, ya te vino la menopausia, estás menopáusica, la famosa estás menopáusica. Y sí, obvio, es una etapa de la vida. Le digo, y esa labilidad emocional se da mucho en esta etapa. Hay otra de las cosas que empiezan los dolores osteoarticulares, los dolores musculares, ¿tá? También por falta de estrógeno. Y no podemos olvidar que al ir alejándose también del momento que dejó de funcionar ese ovario, que dejamos de tener estrógeno, empieza también todo lo que es el trastorno urogenital, la sequedad a nivel vaginal, los problemas urinarios, sobre todo la incontinencia de la urgencia. Se puede acentuar o aparecer una incontinencia del esfuerzo, que es cuando yo pierdo piso, cuando me río, cuando toso, que muchas veces se da por un debilitamiento del piso pélvico, que ahí juegan la cantidad de embarazos, los tipos de partos, si fueron forceps, hubo desgarro, el peso de la mujer, el sobrepeso, la paciente constipada, la tosedora habitual, que todo eso va debilitando la pared abdominal y la pared, del piso pélvico, y si todavía le sumamos que falta el estrógeno, esos músculos se me cayeron más. Entonces también ahí puede empeorar. Y la de urgencia, que a veces juega un poco lo que es esa vejiga que pierde elasticidad y como que la parte de la contractilidad necesita el estrógeno, la falta del estrógeno en toda la parte genital y urogenital, porque está todo al lado, también se empieza a veces a empeorar. Es esa incontinencia que yo no llego, tengo que ir corriendo al baño. El tema de la sexualidad, ¿no? Perdemos o se empieza a perder el deseo, se baja la libido. Hay una disminución enorme de la libido cuando en realidad entran en menopausia las mujeres y empieza también a haber una resequedad. O sea, la mujer empieza a perder la lubricación y empieza también el trofismo de la vagina y de la vulva y vagina empieza a cambiar. Y empieza como a la vagina a ponerse más acartonada o más apretada, más chiquita, no tan elástica. Para todos tenemos cosas para ir ayudándolas, para que puedan pasar este momento de una manera lo mejor posible. Los síntomas físicos, como los sofocos, y los síntomas emocionales de la menopausia pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud emocional. ¿Cuánto dura? Y bueno, es una etapa en la cual el proceso de los bochornos, de los calores, tal vez a una mujer le dura unos pocos meses, algunas están varios años. Es dependiendo, no todos somos iguales, no todos somos igualitos, algunas tenemos unas tienen más sintomatología durante más largo tiempo y otras durante un plazo más corto de tiempo. Pero todo lo que lleva a la falta de estrógeno a largo plazo, como es todos los cambios urogenitales, en realidad es para el resto de la vida. La osteopenia por falta de calcio y después la osteoporosis, que al faltar el estrógeno empeora o a veces aparece en esta etapa de la vida toda la parte de lo problemático en cuanto a la parte ósea. También la parte cardiovascular. Cuando falta el estrógeno empieza a enfermar el árbol cardiovascular en la mujer. Y si tenemos además
patología o tenemos factores de riesgo, como es el tema del hipercolesterol, el colesterol alto, ya familiar de repente, que empeora en la menopausia, el fatal estrógeno aumenta aún más el colesterol. Si además tenemos una obesidad, un sedentarismo, un tabaquismo, bueno, es una mujer con una alta chance o un factor de riesgo importante para tener en realidad un infarto o patología cardiovascular a futuro. Hay muchos tratamientos eficaces disponibles, desde ajustes en el estilo de vida hasta la terapia hormonal. Porque uno puede tener menopausias, o sea, fallas del ovárico precoce, cuando uno tenemos una menopausia antes de los 40, ¿ah? Sí, la falla a veces puede ser que el ovario falló y de repente entra en menopausia antes de los 40. Obviamente que en ese caso hay que tratarla y hay que acompañarla y tratar de llevar ese estrógeno hasta lo más cercano a la edad promedio de la menopausia, que hablamos que es entre 48 y 52 años. Después tenemos la menopausia precoz, la que se da antes de los 45, que también se aconseja un tratamiento hasta por lo menos llevar unos años más de terapia estrogénica para que no haya tanto implicancias en la salud de la mujer. Y después de los 45 en adelante se va viendo según el paciente cuán sintomático lo viva o no, si hay que de repente estrogenizar o no a esa persona. Es importante el cambio en los hábitos de los alimentos. Hace un ratito les dije, generalmente aumenta el colesterol. Le digo, a una paciente que tenía un colesterol un poco alto o en el límite, cuando entra en menopausia el colesterol generalmente sube. Entonces es importante mantener una dieta equilibrada, o sea, sana, con poco colesterol, o sea, equilibrada en lo que es frutas, verduras, poca grasa. Es más, se plantea que a veces hay que bajar la cantidad de calorías que se debería usar. Eso es más hablarlo con un nutricionista, pero le digo, se debe hacer un replanteo de la alimentación también en esta etapa, ¿no? Para poder mantener y no engordar, porque tiende también la paciente a cambiar la parte metabólica y a tener más grasa a nivel del abdomen. Cambia la distribución de la grasa, de la grasa corporal. La terapia hormonal para la menopausia o terapia de reemplazo hormonal es un tratamiento que los médicos pueden recomendar para aliviar los síntomas comunes de la menopausia y para responder a los cambios biológicos duraderos, como la disminución de la masa ósea. Decir que la terapia de reemplazo hormonal no es para todas, sino para la que realmente se necesita, porque como ya hablamos, en un momento tiene obviamente riesgos. Sí, aumenta el riesgo cardiovascular si lo empieza una persona con un árbol vascular enfermo, entonces no es para todas, ¿tá? Y además también sí, duplica en realidad el riesgo de cáncer de mama, es verdad. Si uno se pone a mirar en los números absolutos, sí lo duplica. Pasamos de 4 a 10.000 mujeres a 8 a 10.000 mujeres más o menos, para tener una idea cómo lo duplicaría el riesgo. Pero también sabemos que si yo uso una progesterona más cíclica, de una manera más sana, una progesterona de repente micronizada, no la que usaba en el tiempo de antes, si uso un estrógeno a la mínima dosis posible, que me sea eficaz, pero que no me vaya, yo generalmente con eso puedo tratar de evitar o tratar de controlar, y realmente el riesgo es bajo, y con controles obviamente anuales de mamografías, para controlar que no haya un cambio en la densidad mamográfica. Y también se ha planteado que cuando yo dejo de usar la terapia de reemplazo hormonal, a los 5 años de haberla abandonado, en realidad volvemos al mismo estatus como que nunca hubiera tomado nada. La terapia de reemplazo hormonal se centra principalmente en reemplazar el estrógeno que el cuerpo ya no produce después de la menopausia. Los antecedentes familiares y los antecedentes médicos personales son factores importantes al momento de determinar si la terapia de reemplazo hormonal es apropiada para cada mujer. ¿Y por cuánto tiempo? Y ahí un poco se discute. Al principio se podía llevar hasta el final, después se planteó a nivel médico, decía no, por 5 años y no más de 5 años, y últimamente en los últimos papers, en la última, el punto de vista mundial, te dicen, bueno, ¿por qué no un poco más? O sea, no es algo estándar que se dice, bueno, la voy a hacer por tantos años, no, hay que ver cada una de las mujeres. Es muy difícil manejar el deseo sexual. Es otra de las preguntas que también muchas hacen. La disminución de la libido que se da. Porque no solo ahí implica el juego de la baja estrógeno, sino que también hay una baja testosterona, que las mujeres también tenemos testosterona. Pero hoy en día la testosterona, para poder darle a la mujer lo que tenemos en plaza farmacológica, son dosis para el varón. Entonces tampoco es que yo le puedo dar una dosis que se usa en realidad para el hombre, porque puedo empezar a virilizar a las mujeres. Entonces la falta de la libido es una de las cosas a veces más difíciles de tratar en esta etapa.
que a veces uno le dice, bueno, hay que también entender esta nueva etapa de vida que tenemos. Mirá el lado bueno, embarazada nos va a quedar. No hay que usar método anticonceptivo. O sea, en eso puedo tranquilizarme que no voy a tener ninguna sorpresa. Pero, claro, es un tema de decir, no, duerme al lado mío mi pareja y no tengo el deseo de buscarlo. Y también a veces les digo, busquen un poco hacia atrás de cuando ustedes estuvieron amamantando a su bebé. Tampoco tenían muchas ganas de buscarlo. Empieza a tener una alimentación sana, empieza a valorar y ver, a ver cuál es tu calidad de alimentos que utilizás, tratar de usar menos alimentos solamente multiprocesados, más cosas caseras que podamos cocinar, ver el tema de la ingesta del calcio, ver lo de la vitamina D, a ver si la tengo baja o no, y tomar vitamina D, porque en realidad de repente, que es la clásica que te dicen, yo antes era talla 12 y ahora no me bajo del 16 o del 14, o peor, del 8 al 12, y yo quiero ponerme el pantalón jean que usaba cuando tenía 45 y la señora tiene 60, no te va a entrar, porque el cuerpo cambió, como cambió cuando eras adolescente y tuviste 15 y llegas a los 20 y es otro físico, y después que tuviste un bebé también. O sea, son cambios que se van dando y es algo normal, evolutivo de la vida. Es la evolución del ser humano. Lo que hay que llevarlos en salud para poder, en realidad, que no te duelan después las articulaciones, que te puedas levantar para poder jugar con alguien o para poder salir a conversar con tus amigas, que cuando salgas a tomar el té con tus amigas no se vengan a reír a carcajadas y tengan que usar todas pañales pues están haciendo pichí. O sea, ir ayudando, pero es una nueva etapa, no hay que tenerle miedo. Cuando hablamos de un buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimentos Centenario, como más te gusten. Comienzan los calorcitos, ¿no? La gente se arranca a sacar la ropa y ya arranca la preparación para el verano. Entonces muchas veces pasa que en esta época la gente viene y dice, bueno, pero ahora mi piel no está respondiendo igual, o qué tratamientos me puedo hacer ahora, o tengo que seguir con esta rutina que estaba haciendo en invierno, puedo tratarme las manchas ahora. Entonces claro, son un montón de interrogantes que comienzan a aparecer en esta época porque la gente va a estar más expuesta, su piel va a estar más expuesta, entonces comienzan a aparecer más dudas y además comienza a aparecer que la piel comienza a responder diferente porque estamos en una época diferente, entonces la piel responde diferente al ambiente. Entonces, bueno, nosotros lo primero que nos tenemos que parar es ajustar todas las cosas que la persona hace en el día a día para que sean compatibles con su vida en verano. Por ejemplo, una de las cosas claves es la transpiración. La gente comienza a transpirar mucho más, comienzan a aparecer erupciones de tipo acné o de tipo alergia. Entonces la gente viene con un montón de cosas y dice, bueno, ¿por qué me apareció esto? Entonces, por ejemplo, en esos casos, sobre todo cuando es a nivel facial, ajustar la rutina de limpieza, cambiar el tipo de gel con el cual lavamos la piel. Si tiene un poquito de algún ácido salicílico, que sea bien suavecito para que tampoco sea, digamos, no compatible con el sol, pero para comenzar a limpiar un poco más la piel porque va a tener más residuos de su transpiración, porque uno está más afuera. Todas las cremas que nosotros tenemos muchas veces en invierno son lindas porque hidratan mucho más, pero en verano se tienden a sentir como más oleosas, más pesadas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar nuestra rutina a todos esos compuestos que tengan hidrogeles o serums, que están famosos los serum. ¿Para qué sirven los serum? Bueno, o para pieles muy grasas o para estas pieles en verano que necesitan que se absorba mucho más porque hay que hidratar de forma profunda por la desecación que produce el sol y también hace que la piel no quede muy grasosa o muy oleosa o muy cargada.
Otra cosa que podemos hacer es comenzar a, sobre todo las mujeres, alterar el maquillaje, evitar los maquillajes que sean muy grasosos o muy oleosos y usar maquillajes más en polvo para evitar que la capa sobre la piel sea muy gruesa y no permita que la piel se refresque o se respire mucho mejor y por tanto no cause lesiones de tipo oclusivas, o sea que yo tapo, se junta sebo, me forma granitos o comedones. Cuando la gente nos viene y nos pregunta, ay, ¿qué hago en verano? Mira, lo primero que tenés que hacer es usar el protector solar. El protector solar es anti-envejecimiento, evita que aparezcan manchas, aclara si hay manchas que existen. Uno tiene que pensar que el protector solar hace que nuestra célula generadora de pigmento se olvide que tiene que generar pigmento. Entonces, frente a lo que es las manchas, si yo hago que esa célula se olvide de liberar pigmento, las manchas se aclaran, las manchas no aparecen. Además, evito que estas células que si yo me expongo al sol tengan que recambiarse tantas veces y puedan llegar a generar un cáncer de piel, no lo hagan. Entonces, el protector solar, tanto facial como corporal, que además tienen que ser diferentes productos, sea el número 1 en lo que tenemos que usar. Nosotros tenemos que salir de casa con protector solar puesto y retocarlo, que en verano nosotros hacemos mucho más hincapié en esto de retocar el protector solar. ¿Y por qué es tan importante? Porque los protectores solares se van desgastando a medida que se exponen del sol. Entonces, colocar a la mañana, si estoy al sol, a las 3 horas retocarlo. Si por ejemplo trabajo en un lugar cerrado pero al mediodía salgo a comer, retocarlo antes de salir a comer y después retocarlo eso de las 3, 4 de la tarde que el sol sigue fuerte. Hoy en día, gracias a la industria, en realidad tenemos un montón de protectores solares y existen protectores solares hasta en polvo, que son como bruma. Entonces yo me polvoreo como si fuera un polvo maquillante y tengo el protector solar arriba del maquillaje. Exacto, y es fundamental porque la gente te dice, bueno, pero yo me voy a estar poniendo una crema arriba del maquillaje, cuando nosotros aparte decimos que es muy importante poner protector solar alrededor de los ojos, en las narinas, cubrir los labios y también las ojeras de protector solar. La gente, bueno, es incompatible con el maquillaje. No, hoy existen un montón de hidrogeles que no corren el maquillaje, de polvos que ayudan a colocar maquillaje sin tener, digamos, que reaplicar y reaplicar y reaplicar capas. Contás un poquito de la empresa que tiene ya varios años. Sí, empezó en 1994. Originalmente todo lo que es la parte de movilidad, silla de rueda, con Key Mobility, Sunrise, y también lo que es la parte de rehabilitación con las bandas Teraval, las pelotas Jeepnik, que son muy buenas, italianas y americanas. Y ahora este año estamos incorporando todo lo que es la parte de prótesis y órtesis. Es algo que estamos, la verdad, incursionando y con hermosos resultados. Cuando yo voy a equipar a una persona, tengo que decidir el tipo de material que voy a utilizar. En este caso, si fuera a utilizar una fibra de carbono o un pie, en un momento determinado, un pie de respuesta dinámica, buscar el nivel de actividad de esta persona, la edad,
las patologías asociadas. Entonces, a partir de ahí yo voy como que agrupando información y entonces voy poniéndole, como dice, el granito de arena al tema de la prótesis. Ya yo cuando tengo toda la información decido, bueno, este paciente lo voy a equipar con, por ejemplo, un liner de tal diámetro o con pin. Pin es el perno que hace que le dé más seguridad al paciente. Parte de la estrategia del negocio es brindar una solución no solo integral sino total, y hemos hecho una inversión de tener el stock necesario para hasta 60 pacientes. Una persona que se ha amputado, imagina que tenga 80 años y toda su vida estuvo su miembro normal caminando y de repente, por cualquier razones de la vida, perdió el miembro y al año, capaz, o 6 meses, se le incorpore una prótesis y ya pueda, aunque sea manejarse en la casa, moverse. Es impresionante ver cómo las personas lo reciben, el familiar, cómo lo ve que le mejora todo el entorno de la vida. En Latinoamérica, la gran mayoría de los casos, la estadística o los estudios lo demuestran, son por accidentes cardiovasculares y accidentes de tránsito, de moto. En Estados Unidos, Europa, es más bien por obesidad y diabetes. Esas son las razones principales de los casos de prótesis. El tema rehabilitador por la parte de nosotros, que casi siempre va a ser una órtesis o va a ser una férula, ya sea puede ser de miembro superior o puede ser una férula para miembro inferior, es muy importante. Porque hasta ahora lo que he visto es que cuando tú le incorporas uno de estos artificios, como decimos nosotros, por la parte de ortopedia técnica, el paciente mejora casi un 85%, incluso la marcha, estabilidad. Es un cambio. ¿Y es de por vida que tiene que usar? No. ¿Qué pasa? De por vida muchos sí, está en dependencia del nivel de cómo tuvo el evento el paciente, ¿ves? Porque puede ser que hay pacientes que se rehabilitan en 6 meses, hay pacientes que tú lo ves que se rehabilitan en 4 meses, pero hay quien lo requiere con más tratamiento. Es muy importante tener asesoramiento técnico adecuado, es muy importante también entender y poner los componentes adecuados y tener esos componentes, yo creo que ayuda brutal. Y también la interacción con los doctores, los fisiatras, porque es sumamente crucial la rehabilitación previa y posterior.
Bueno, y hasta aquí este programa de Por Más Salud, donde hoy en nuestro tema central estuvimos hablando de la menopausia. Ustedes saben que cada semana abordamos un tema diferente que tiene que ver con el bienestar, con la salud, con la prevención de algunas patologías o enfermedades y de la calidad de vida, sobre todo eso. Los esperamos como siempre dentro de 7 días para seguir informándonos y conocer más de este mundo de la salud. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo.